Se van a denominar figuras inscriptibles a aquellas figuras que tienen la cualidad de poderse colocar dentro de una circunferencia. Bueno, por lo general, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, mira. Por ejemplo, un cuadrilátero es aquella figura, es aquel cuadrilátero cuyos vértices encajan exactamente en la circunferencia, o sea, los puntos vértices pertenecen a la circunferencia. Entonces, a eso nosotros llamaremos un cuadrilátero inscriptible. Bueno, la palabra inscriptible es muy genérica, ¿no? Porque puede ser inscrito a cualquier otra figura. Pero en el tema de circunferencia, es obvio que nosotros hablamos inscrito a la circunferencia. Un cuadrilátero está inscrito a la circunferencia porque todos sus puntos se encontrarán contenidos en dicha circunferencia. A eso denominamos nosotros ese tipo de cuadrilátero. Ahora, para que el cuadrilátero sea inscriptible, no cualquiera de ellos puede ser, como el caso del triángulo, que todo triángulo se puede inscribir en una circunferencia, o sea, puede estar dentro de una circunferencia. En cambio, los cuadriláteros no. Solamente son algunos de ellos. Y para que se cumpla esto, debe cumplir ciertos requisitos. Tú me dirás, ¿no, profesor, cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos serán los siguientes. Primer requisito: para que un cuadrilátero sea inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos, tal este o este, o también puede ser este o este, esos ángulos opuestos deben sumar 180 grados, o sea, deben ser suplementarios. Muy bien, entonces nosotros decimos acá, profesor, alfa y beta son los ángulos opuestos de dicho cuadrilátero. Entonces, como son los ángulos opuestos de dicho cuadrilátero, para que sea inscriptible deben sumar esos dos. ¿Cuánto, profe? Alfa más beta debe ser igual a 180 grados. Si se cumple eso, entonces ten la seguridad de que el cuadrilátero que está acá se puede inscribir a una circunferencia, o sea, es inscriptible, tal y como lo ves. Bueno, segundo requisito, o sea, si de repente no tienes esto a la mano, puedes tener otro detalle más para saber de que el cuadrilátero es inscriptible. Tienes que trazar dos diagonales, las dos diagonales del cuadrilátero. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, en ese cuadrilátero, si se dice que es inscriptible, se va a cumplir que la medida que está acá y la medida que está acá, o sea, las medidas formadas por las diagonales con los lados opuestos, son iguales, esas medidas angulares. O sea, si esto es alfa, esto también sería tal y como lo estás observando. Entonces, si se cumple eso en un cuadrilátero, también diremos nosotros que se trata de un cuadrilátero inscriptible. Muy bien, entonces este segundo requisito. Profesor, pero si no cumple esto y cumple esto, no. Si cumple esto, tiene que cumplir de hecho esto, pues. O sea, ya de ley. O si cumple esto, también debe cumplir esto. O sea, estas propiedades que tú estás observando no son particulares, o sea, no quiere decir que solamente puede cumplir esto y este requisito, no, para nada, por si acaso, ten bastante cuidado. Basta que un cuadrilátero cumpla con una de estas dos condiciones. Si cumple con una de las dos, la otra ya debe cumplirla, porque es un requisito para que sea un cuadrilátero inscriptible y también es una propiedad del cuadrilátero inscriptible, también lo es. Muy bien. Y el tercer caso o el tercer tipo, para que un cuadrilátero sea inscriptible debe cumplirse algo que está muy interesante acá. ¿Qué cosa, profesor? Que un ángulo interno del cuadrilátero, como por ejemplo acá podemos poner el ángulo alfa, debe ser igual, debe tener la misma medida que un ángulo externo opuesto, a dicho cuadrilátero, tal y como lo ves. O sea, si este es alfa, el ángulo opuesto es este y el externo es este. O sea, este debe ser igual a este. Si cumple con esa condición, entonces también tenemos la certeza
de que ese cuadrilátero es inscriptible, o sea que se puede colocar dentro de una circunferencia. Entonces, como te vuelvo a recalcar, un cuadrilátero no necesita cumplir con estas tres condiciones. Basta que tú demuestres una de estas tres condiciones, y de inmediato, caballero, ya tendrás tú la certeza de que es un cuadrilátero inscriptible. Y es más, déjame decirte, si cumple una de estas tres condiciones, ya cumple las tres de ley. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, si yo obtengo que el cuadrilátero es la condición 1, entonces estas dos las debe cumplir de ley. ¿Por qué? Porque todas estas propiedades están sujetas, ya por si acaso. Y como están sujetas, no necesitas demostrar las tres, solamente demuestra una de ellas y las otras ya vienen por añadidura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, así es. Y así es como se van a resolver los problemas tipo para hacer esto, ¿no? Porque obviamente en los exámenes de admisión se toma bastante este tipo de temas y que son bastante importantes también conocerlos, por si acaso. ¿Ya? Y no solamente acá, sino en otros cursos también se suele ver esta parte también, que es muy interesante por si acaso. Bueno, lo que podríamos hacer ahorita es demostrar esto, ¿no? Yo te podría demostrar por qué un cuadrilátero inscriptible cumple condiciones, para lo cual yo tengo que inscribir un cuadrilátero en una circunferencia. Una vez que inscriba un cuadrilátero en una circunferencia, yo te lo demuestro fácilmente esto de acá, ¿ya? Entonces vamos a demostrarlo, por favor. Mira, primer caso del cual voy a proceder a demostrarte y que está bastante interesante. A ver, voy a trazar mi circunferencia, ¿ya? Y dentro de esa circunferencia voy a ubicar un cuadrilátero. O sea, voy a inscribir un cuadrilátero. Entonces, profe, ¿qué pasa si usted inscribe un cuadrilátero en una circunferencia? Bueno, veamos qué pasa. Este es el cuadrilátero ABCD, por ejemplo. Ahora, mira, si en los ángulos opuestos, por ejemplo, este acá alfa y este acá beta, los ángulos opuestos, ¿ya? Ahora mira, hay un pequeño detalle acá. Este ángulo alfa, que vendría a ser el ángulo BAD, es un ángulo inscrito en la circunferencia. Y al ser inscrito, este ángulo debe ser la mitad del arco formado desde aquí hasta acá. ¿Te das cuenta, señor? Este ángulo es la mitad de todo este arco, por propiedad pues de ángulo inscrito. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Allá, quiere decir entonces que este arco de acá vale 2 alfa. ¿Te das cuenta, señor? Ah, ya. O sea que toditito esto de acá valdría 2 alfa. Muy bien. Ahora, beta también es un ángulo inscrito, BCD es un ángulo inscrito. Y al ser un ángulo inscrito, este de acá sería la mitad del arco BD, o sea, de todo este arco. El cual entonces sería el doble de beta, o sea, 2 beta. Muy bien. Entonces, si cumple 2 alfa y 2 beta, entonces de inmediato yo me daré cuenta que todo esto, ¿cuánto tiene que darte? Ya te lo he dicho hace tiempo. Por eso da 360 grados. Muy bien. Entonces digo yo, 2 alfa más 2 beta es igual a 360 grados. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer de inmediato es simplificar. Saco mitad, mitad y mitad. Entonces, conclusión, alfa más beta es igual a 180 grados. Ah, profesor, o sea, quiere decir que ha cumplido primera condición. Claro que sí, de cuadrilátero inscriptible. O sea, que puedo decir que es lo que queríamos demostrar, por supuesto. Eso vendría a ser. Muy bien. Ahora a continuación demostraremos el segundo paso, o sea, el segundo caso para que sea cuadrilátero inscriptible, que está bastante interesante también para nosotros, por si acaso. En el segundo caso de este cuadrilátero inscriptible, tal y como lo podemos verificar, mira, estamos simplemente dibujando nuestro cuadrilátero dentro de una circunferencia, porque obviamente si es inscriptible se puede colocar dentro de una circunferencia.
Ese es el concepto del cuadrilátero increíble, ¿no? Ya está. A ver. Mira, yo trazo las dos diagonales y me dicen que los ángulos formados por las diagonales y los lados opuestos deben tener la misma medida. ¿Cómo es eso, profe? O sea, esta de acá, esta diagonal con este lado y esta otra diagonal con el lado opuesto a él, estos dos tienen que tener la misma medida. Pero ¿cómo lo demostramos? Mira, suponte que esto vale alfa. Si esto vale alfa es el ángulo, bueno, la medida del ángulo BAC. Es un ángulo seno. Y por propiedad deberías tener una medida que es la mitad del arco BC. Allá, eso quiere decir que todo el arco BC valdría 2 alfa. ¿Te das cuenta, sí o no? Ah, ya, 2 alfa por eso. Pero mira, el ángulo BDC también es un ángulo inscrito. Y por propiedad, entonces también debería tener, ¿quién, profe? Claro, debería tener la mitad de la medida de su arco, que es BC también. O sea, si esto es 2 alfa, entonces esto valdría alfa. Ah, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Demostrado que un cuadrilátero increíble se cumple estas dos cositas. Muy bien. O sea, el segundo caso de inmediato ya se demostró fácil y sencillamente. Simplemente por esto de acá, ¿no? También con la propiedad del rebote. Va, choca y rebota. Así de esa manera. Va, choca y rebota. ¿Ya? Por si acaso. Tal y como lo puedes observar. Muy importante por si acaso. Veamos ahora el tercer caso, el cual vamos a proceder a demostrar. Procedemos a dibujar nuestro cuadrilátero, tal y como estamos observando ahí. A ver.